Imagínate que eres un arqueólogo buscando vestigios antiguos en ruinas de alguna civilización extinta desde hace miles de años, cuando de repente te encuentras con algo que no debería de estar ahí, ya que corresponde a alguna época posterior a esto. A estas cosas fuera de tiempo se les llama OPART. Quédate en este video para saber más al respecto. Pero, ¿qué significa la palabra OPART? Esta palabra es un acrónimo en inglés que significa Out of Place Artifact, o traducido al español, artefacto fuera de lugar. Básicamente, este término se utiliza para hallazgos arqueológicos para los que la datación oficial no encuentra acomodo alguno. El término fue acuñado a mediados de los años 70 por el zoólogo, biólogo y escritor fantástico estadounidense Ivan Terrance Anderson. Terrance fue recordado principalmente por su interés en fenómenos paranormales y en la criptozoología, una pseudociencia que estudia animales legendarios como Pie Grande, el Hombre de las Nieves o el monstruo del lago Ness. A pesar de que antes de los años 60 no existía el término tal cual, sí había vestigios arqueológicos que intrigaban a la opinión pública y sobre todo a los arqueólogos. Estos hallazgos inexplicables fueron llamados hechos forteanos, tomando su nombre del investigador americano Charles Hoy Fort, un investigador de sucesos anómalos, extraordinarios e inexplicables para la ciencia. Sin embargo, la diferenciación de estos términos nace de la necesidad de un término más específico, ya que los hallazgos de Fort carecían de una sistematización y abarcaban demasiados campos, como objetos voladores, precipitaciones misteriosas de sangre u anomalías astronómicas, y para el tema que nos ocupa en este video, hallazgos arqueológicos rodeados de controversia. Antes de continuar, es importante mencionar que al hablar de los OPARTs podemos caer fácilmente en el terreno de la especulación, ya que, como te puedes imaginar, existen hallazgos que en un primer vistazo pueden ser producto de algo inexplicable, pero que dedicándole un estudio más profundo podemos encontrarles una explicación. Incluso, algunos de estos hallazgos son simplemente fraudes monumentales que han dado pie a especulaciones inverosímiles que incluso caen en el ramo de la fantasía, como que estos hallazgos son prueba de que alienígenas nos ayudaron en la antigüedad, que los mismos dioses son reales y en algún momento vivieron entre nosotros, o que incluso son producto de viajeros en el tiempo. ¿Quién está detrás de esto? Si bien existen personas que son solamente especuladores, sin ninguna intención más que de crear pequeñas comunidades que comparten esta afición a lo aparentemente inexplicable, también existen autores de libros, pseudoperiodistas, youtubers o incluso cadenas de televisión que únicamente pretenden aumentar su público mediante publicaciones alarmistas y sensacionalistas sin ningún objeto más que el de vender su contenido a costa de fomentar lo que podríamos llamar conocimientos adulterados. Sin embargo, a pesar de que muchos de estos hallazgos inexplicables son clasificados como parts, no todos son fraude, pues si bien es cierto que para muchos la idea de la antigüedad está asociada con un pobre avance tecnológico, la realidad es que existen algunos artefactos tecnológicos antiguos que no tenemos actualmente idea de cómo replicarlos. Por otro lado, y reforzando lo que comenté anteriormente, existen hallazgos arqueológicos que con el tiempo resultan ser fraudulentos. Por ejemplo, supuestamente en 1938, el arqueólogo chino Chiputei encontró unos discos con un lenguaje extraño en unas cuevas cerca del Tíbet. Según lo narrado por David Agamón en su libro Dioses del Sol en Exilio, en estas cuevas se encontraron varias tumbas con esqueletos de aproximadamente 1,38 metros de altura, cabeza grande y cuerpos pequeños, delgados y frágiles. Originalmente, los arqueólogos pensaron que se trataba de una especie de monos, sin embargo la teoría se cae en pedazos, ya que estos esqueletos se encontraban enterrados producto de algún rito funerario. Cerca de estos cadáveres encontraron cientos de discos de piedra de unos 30 centímetros de diámetro y con agujeros de 8 centímetros de diámetro. Incluso se relata que en las paredes había cuadros del sol naciente, la luna, estrellas y de la tierra. Estos discos tenían inscritos en ellos surcos y formas que los expertos de la Universidad de Pekín, lugar donde supuestamente fueron almacenados, no pudieron descifrar en 20 años de investigación y análisis. No fue hasta 1958 que se logró concluir que cada uno de estos surcos era en realidad una clase de escritura, con símbolos tan pequeños que tuvieron incluso que utilizar una lupa para verlos. Tras mucho tiempo de análisis, el Dr. Somouni descifró que se trataba de un mensaje que contaba la historia del aterrizaje forzoso de la nave espacial Dorpa y la matanza de la mayoría de sus tripulantes por habitantes del lugar.
Sin embargo, en el año de 1995, el autor del libro Dioses del Sol en Exilio, texto donde se narra con mucho más detalle esta historia, admitió para la revista Fortean Times que él había escrito el libro como un fraude inspirándose en textos pseudocientíficos que hablaban de los antiguos astronautas. Pero el daño ya estaba hecho, pues los ahora llamados discos de Dropa se volvieron un tema muy popular entre los conspiranoicos, afirmando que estos eran reales a pesar de las múltiples evidencias de que estos en realidad solo eran un fraude. Durante mi investigación para este tema, encontré muchas páginas web que hablaban profundamente del tema y que incluso aportan supuesta evidencia de su existencia. Como lo mencioné anteriormente, también hay descubrimientos que en su momento son clasificados como parts debido a la falta de información sobre los mismos y que con el tiempo y sobre todo la investigación son sacados de esta clasificación. Uno de los ejemplos más populares son las pilas de Bagdad. Estas pilas fueron encontradas en el año de 1936 durante una operación de mantenimiento del departamento iraquí del ferrocarril. Durante estos trabajos, los empleados encontraron una tumba con muchos tesoros de la antigüedad. Dentro de estos tesoros, datados del año 248 a.C., se encontraron varias vasijas de arcilla. Dentro de estas vasijas se encontraba un cilindro de cobre con una barra de hierro adentro. Esto intrigó a los expertos y fue fruto de muchas especulaciones. La primera hipótesis, y la que más sigue resonando hasta estos días, es que estas vasijas se trataban de baterías. En un primer análisis encontraron muestras de corrosión y signos de una presencia anterior de un agente ácido como vino o vinagre. Pruebas posteriores revelaron que estas pilas podían transmitir una corriente eléctrica de 0.8 a cerca de 2 voltios. Réplicas de esta prueba que se han hecho en décadas recientes confirmaron este hallazgo. Esto aumentó las especulaciones de que las vasijas en efecto eran pilas. Sin embargo, a la fecha de la publicación de este video, no se ha encontrado evidencia adicional de que en efecto hayan sido utilizadas como baterías, ya que no hay indicios de cables o algún elemento conductor que permitiera que se usaran de esta forma. Esto nos revela que hay muchas cosas sobre la antigüedad que aún no conocemos, ya que incluso entre los arqueólogos que creen que es una batería, no tienen idea alguna de para qué la requerirían. Incluso, al día de hoy, a poco menos de 100 años de su descubrimiento, hay contradicciones en cómo se hallaron, pues existe la versión de que el arqueólogo alemán Wilhelm König las excavó o las encontró en el sótano del Museo de Bagdad cuando se hizo director. A pesar de que casi todas las fuentes están de acuerdo en que las pilas son del año 200 a.C., surge la duda de su antigüedad, ya que en ese entonces el Imperio Parto reinaba en esa región y estos eran más conocidos por sus conquistas que por sus logros científicos. Es difícil afirmar que estos jarrones hayan sido usados como baterías, y quizá más bien fueron usados con fines medicinales, ya que desde la época de los griegos se sabía que los peces eléctricos tenían un efecto analgésico y quizá esto simplemente era una forma de replicarlo. Otras teorías dicen que también pudieron ser usados para rituales mágicos, para la elaboración de joyería o quizá como un contenedor que mantenía secretos a salvo, ya que la persona que quisiera inspeccionar su interior sentiría la corriente eléctrica y esto evitaría que siguiera indagando. Esto es una muestra de que aún tenemos mucho que aprender de la antigüedad, ya que hay muchos registros escritos que lamentablemente no pudieron llegar hasta nuestros días, pues el papel, si no es conservado adecuadamente, tiende a descomponerse con el tiempo. Esta falta de información da pie a especulaciones y teorías con falta de sustento alguno, y que al igual que las teorías de conspiración, nuestro cerebro busca rellenar esos huecos para darnos una sensación de tranquilidad y control. Esto es todo por este video. Cuéntame, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que detrás de estos hallazgos haya algo paranormal? Puedes dejarme tu respuesta o cualquier otro aporte en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho dándole like, compartiéndolo y suscribiéndote a este canal en caso de que aún no lo estés. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.